La reina del Reino Unido, Isabel II, lleva con frecuencia una magnífica tiara que pertenecía a la gran duquesa rusa Vladimir, una de las personas más singulares de la familia imperial rusa. La tiara Vladimir es una de las pocas joyas que sobrevivieron a la Revolución Rusa, gracias a las hazañas heroicas de un valiente hombre. Las joyas reales en el imperio de los zares. Esta es la historia de un gran número de joyas únicas que pertenecieron a la Casa Imperial de Rusia, cuyo poder y riqueza nunca se ha vuelto a lograr. Son un símbolo y son una manera de mostrar poder, fuerza y prestigio. Estas impresionantes joyas nos cuentan la historia de un poder familiar sin límites y su caída tras la ejecución del último zar. Después de deshacerse de la familia, pensaron que no tenía sentido guardar las joyas y necesitaban dinero. La historia comienza con la coronación de Nicolás II. En 1896, el último emperador de Rusia sube al poder. Para la ceremonia de coronación, Nicolás II lleva todos los símbolos del poder imperial, que han representado el poder y la riqueza inconmensurables de la familia durante generaciones. La corona imperial es una obra maestra de arte lapidario contemporáneo. La llevó por primera vez Catalina la Grande en 1762 y ahora la lleva por última vez Nicolás II. Al lado de Nicolás II está su mujer Alejandra, la nueva zarina. Para esta ocasión especial se crea una nueva corona imperial, porque su suegra, la emperatriz viuda Dagmar de Dinamarca, sigue siendo la primera dama del imperio. Las emperatrices llevaban grandes joyas y brillos porque eran un símbolo del estatus, y a la gente le gustaba que los Románov exhibieran todas sus joyas. Todos los miembros de la familia imperial rusa están presentes en la coronación, y todas las grandes duquesas llevan sus mejores joyas. Como recuerdo, el zar regala un broche especial de la coronación a 18 grandes duquesas. La mayoría de estas magníficas joyas han desaparecido, pero la Casa Real danesa tiene un broche de la coronación, heredado de la gran duquesa Anastasia. Al lado de Anastasia está la tía de Nicolás II, la gran duquesa Vladimir. Hoy solo existe una de sus tiaras. La lleva la reina Isabel del Reino Unido. La grandeza de la corte imperial es increíble, y la riqueza de la familia imperial es inmensa. Los palacios eran inmensos. Hoy en día es muy difícil imaginarse cómo eran. Mi padre siempre se refería al Palacio de Buckingham como una cabaña, en comparación con los palacios de Rusia, en especial con el Palacio de Invierno, que era enorme. Él solía jugar por los pasillos con las hijas del zar y organizaba carreras de bicicletas con sus hermanos y competiciones de patinaje, porque eran palacios tan enormes y tan amplios que podían recorrerse como nuestros caminos rurales. En la sublime corte rusa se hablaba francés. Hay que recordar que toda Europa estaba impresionada con París. Pero uno de los países donde más grande era la influencia francesa
era Rusia. Todo en Rusia se dejaba influir por la moda y las costumbres parisinas. En la corte se hablaba francés y la comida se servía al estilo francés. Y la gente compraba la ropa en París. Y también limpiaban su lencería en París. A lo largo de las generaciones, la Casa Imperial rusa ha adquirido las joyas más grandes de la más alta calidad. La corte es como las 1001 noches, con diamantes del tamaño de nueces, rubíes y esmeraldas. Rojos como la sangre y verdes como la vida. Zafiros del tamaño de un huevo de paloma y perlas como gotas de lluvia gigantes, colocados en hileras armoniosas de platino, oro y diamantes relucientes. Todo brilla como el agua de una fuente llena con todos los colores del arco iris. A los rusos les encanta mostrar sus aderezos y utilizar sus joyas para presumir de su fortuna y su buen gusto. Mi abuela siempre hablaba del gran brillo de las joyas de las mujeres que acudían a los bailes y del brillo de la sala llena de lámparas de araña y de velas. Era una experiencia inolvidable. El joyero de la corte Fabergé es famoso por crear obras maestras para la familia imperial rusa. Fabergé, el joyero más famoso de la Rusia imperial, prácticamente no diseñaba joyas. Diseñaba objetos de todo tipo. Los rusos querían que todo fuera de oro y piedras preciosas, y Fabergé convertía los instrumentos de escritura, las campanillas y cualquier cosa en objetos valiosos. Cada año, el taller de Fabergé creaba huevos de Pascua magníficos y únicos que el zar regalaba a sus allegados. Diseñaron este huevo con dibujos a mano de castillos daneses para su madre danesa. Todos los huevos imperiales de Fabergé tenían una sorpresa o un secreto. Había que empujar un diamante y algo salía del huevo. Otro huevo tenía una reproducción del tren transiberiano, de este tamaño, en platino. Otros tenían el yate imperial y una reproducción del carruaje imperial. Ese era su encanto. Era una sorpresa que el emperador regalaba a su mujer o a su madre. En 1903, Nicolás II y Alejandra organizan un magnífico baile en el Palacio de Invierno. Todos los invitados tienen que ir con trajes del siglo XVII. Los bailes de disfraces en las cortes reales son una tradición muy antigua. La diferencia que hay con nuestros bailes de disfraces es que en nuestros bailes alquilamos un disfraz y nos ponemos joyas falsas. Allí, las joyas eran de verdad y los trajes de brocado tenían piedras preciosas reales. Los anfitriones se esfuerzan mucho con los trajes e incluso encargan joyas especiales a Fabergé. El sombrero del emperador Nicolás II, que reproducía al detalle el sombrero de un zar del siglo XVII, tenía incrustaciones de piedras reales. La emperatriz le pidió a Fabergé que creara un collar con las piedras más grandes que existieran. En la imagen vemos que lleva colgada una esmeralda de este tamaño.
La tía del zar, la gran duquesa Vladimir, lleva un traje magnífico. Para la ocasión, se ha colocado una cadena de esmeraldas grandes y excepcionales en el tocado. Su suegro, el zar Alejandro II, le regaló esta cadena en su boda. A mi bisabuela le encantaban las joyas. Era una mujer que adoraba las cosas bonitas, le atraían y podía permitirse comprarlas. Gastaba muchísimo dinero. En San Petersburgo, en el palacio de Vladimir, todos sus aposentos estaban llenos de joyas. Tenía una vitrina en cada rincón de sus habitaciones, según el color de las joyas. Tenía una vitrina blanca de diamantes, una verde, una azul y una roja. Su colección era extraordinaria. Cuando tenía visitas, las llevaba a ver las joyas y estaba muy orgullosa de presumir de ellas. La gran duquesa Vladimir es del ducado de Mecklemburgo-Schwerin, en el norte de Alemania. En 1874 se casa con el segundo hijo del zar ruso, el gran duque Vladimir, después de abandonar a su prometido alemán Jorge de Schwarzburgo-Rudolstadt. Jorge de Schwarzburgo era mucho mayor que ella y venía de una familia alemana poco interesante. No sé si él era interesante, el pobre. Cuando Vladimir apareció, ella se quedó prendada de él. Era una mujer joven y ambiciosa, y pensó que él sería un compañero de vida más interesante. Fue un gran matrimonio. El día que se compromete con el hijo del zar, la gran duquesa lleva una tiara con un zafiro de 137 quilates. Es una magnífica gema azul del tamaño de un huevo de paloma. 35 años después, el joyero Cartier la recicla para crear una nueva tiara inspirada en el estilo ruso Kokošník. También es posible quitar los zafiros de la tiara y utilizarlos como broches individuales. Los kokošníks son los tocados tradicionales rusos que llevan las mujeres y las señoritas. Son como tiaras, pero de seda o terciopelo. Cuanto más rica seas, más joyas tendrás que añadir. Al final, habrás diseñado una tiara que se parece a un kokošník. La familia imperial tenía muchos. La gran duquesa Vladimir tenía docenas de kokošníks, con zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas y diamantes incrustados. Los mejores joyeros están en París. Los miembros de la familia imperial encargan conjuntos de joyas a Chaumet y Cartier para resaltar el esplendor imperial. Encargaban las joyas a Cartier o Chaumet. Era muy común que los rusos, como la gran duquesa Vladimir, no compraran joyas confeccionadas. Ella llevaba su propia piedra preciosa y le pedía a Cartier o a Chaumet que la ensamblara. Así que él lo hacía, o creaba un diseño, o la duquesa le decía, quiero este diseño. Era una pieza única, diseñada para ella. Para sus bodas de plata en 1899, le regalan una joya muy moderna a la gran duquesa, la tiara cascada, diseñada por Chaumet en París. Bolin, el joyero de la corte, tiene una gran tienda de varias plantas en San Petersburgo. Al lado del Palacio de Invierno, durante más de 100 años, Bolin ha creado joyas magníficas para la familia imperial. Una de las joyas que la compañía diseña es una tiara de perlas y diamantes, encargada por el zar Alejandro I.
La tiara forma parte de las joyas de la corona rusa, pero a la madre del zar, la emperatriz viuda Dagmar, le gusta tanto esa tiara que la tiene en su casa. Alejandra, la mujer del zar, también prefiere llevar las obras maestras de Bolin. La última emperatriz era muy coqueta y tenía un gran sentido de la moda. Se vestía con mucha elegancia y le encantaban las joyas. Diseñaba sus joyas ella misma o daba las instrucciones para que las diseñaran. Tenía 2 tiaras favoritas. Una era enorme, de diamantes y perlas. Tiene una fotografía con ella. Creo que desapareció durante la Revolución. Bolin también crea esta tiara. Y la otra es fabulosa. En el centro tiene un diamante rosa, que es toda una rareza. Esta tiara no la diseña Bolin, pero se utiliza con una corona nupcial creada por Bolin. Es una tradición en la familia imperial rusa que todas las grandes duquesas lleven este conjunto en su boda. En 1902, la hija de la gran duquesa Vladimir, Elena, lleva este conjunto nupcial. Probablemente Bolin también diseña la tiara favorita de la gran duquesa Vladimir, la tiara circular con grandes perlas colgantes. Temiendo que los intenten asesinar, Nicolás II y la zarina se marchan de San Petersburgo. La gente se muere de hambre y la brecha entre la pobreza del pueblo ruso y la gran riqueza de la familia imperial es abismal. El problema está en que la familia imperial estaba totalmente alejada de la realidad rusa. Eran unos completos desconocidos. Nadie sabía nada de ellos, porque estaban encerrados en sus palacios. Los últimos emperadores tenían buenas intenciones, eran buena gente, no eran crueles, pero no sabían nada de la realidad del país. El zar y la zarina están fuera de la ciudad, así que la gran duquesa Vladimir se convierte en la autoridad absoluta de los círculos de la sociedad. Sus magníficos salones son el centro de la vida social y cultural de la clase alta. A la zarina no le gusta. La emperatriz Alejandra se puso celosa, así que se empezaron a odiar a muerte. La gran duquesa Vladimir conspiró en numerosas ocasiones contra la emperatriz. Las conspiraciones fueron demasiado lejos, porque dejaron de ser simples rumores o comentarios desagradables. Creo que la gran duquesa quería eliminar al emperador y la emperatriz para que su hijo se convirtiera en emperador. La gran duquesa Vladimir tiene una opinión fuerte sobre la manera en la que su sobrino, el zar Nicolás II, tiene que gobernar el enorme país. Creo que todo el mundo le tenía miedo y terror. En la familia, todos la temían. Sabía lo que quería e imponía su opinión a todo el mundo. Mi bisabuela siempre estaba viajando. Conocía a todo el mundo y estaba en contacto con todos. Creo que le gustaba sentir que estaba en el centro de las decisiones importantes que se tomaban en Europa. Así que sabía todo lo que estaba ocurriendo y podía influir en muchas cosas. La gran duquesa Vladimir vive cerca del poder, participa en todos los eventos oficiales. Aquí la podemos ver con su vestido oscuro, justo detrás del zar y la zarina. La familia Yusupov es la más rica de Rusia, incluso más que la familia imperial, debido a sus numerosas posesiones. Los Romanov eran muy ricos, pero mi padre siempre decía que los Yusupov eran muchísimo más ricos por sus tierras y su dinero. Creo recordar que Félix Yusupov
Tenía 40 fincas en Rusia y bastantes palacios. La colección privada de joyas y arte de los Yusupov es insuperable. Solo hay un heredero, Félix. La riqueza de la familia Yusupov es legendaria, y Félix también fue una leyenda durante su vida y después. Cuando era joven, estudió en Oxford. Era muy atractivo. Hoy en día diríamos que era bisexual, pero antes eso no existía. En Oxford tuvo romances con hombres y mujeres, fumaba opio, bebía mucho. Hacía cosas del siglo XXI. Era un adelantado a su tiempo. Félix desafía los límites del buen comportamiento. Canta en secreto disfrazado de mujer en un club nocturno. Va a la ópera ataviado con los vestidos y las joyas de su madre. En una ocasión, eso casi acaba en desastre. Un día, mi abuelo fue a la ópera con su hermano Nicolás. Iba vestido de mujer. Se puso las joyas de su madre, las perlas y los pendientes y fueron a la ópera. Esa noche, Eduardo VII estaba en la ópera y cuando vio a la radiante mujer, quiso saber quién era. Alguien se lo dijo a mi abuelo y él se marchó con su hermano porque pensaba que podía meterse en problemas. Es extremadamente importante que Félix sea sensato al casarse. Irina, nieta de Dagmar y sobrina de Nicolás II, es un buen partido. Querían que se casara bien y tuviera un heredero. Él se fijó en mi tía y se enamoró por completo de ella. Mi abuelo, el gran duque Alejandro, tenía sus reservas porque había escuchado muchos rumores sobre su estilo de vida. Félix le contó todo a mi tía Irina, a la que toda la familia llamaba Titi. No le ocultó nada y ella lo aceptó. Se casaron y creo que fueron muy felices. Félix e Irina se casan en 1914. En la boda, Irina lleva una tiara muy moderna, un regalo de la madre de Félix. Cartier la creó con cristal prensado. En Chaumet, otro regalo exquisito espera la llegada de la joven novia. Félix Yusupov y mi tía Irina fueron a París en su luna de miel en 1914. Como regalo de boda, le dio a mi tía una tiara con forma de sol. Era preciosa. Brillaba mucho, era fantástica. Cuando se la regaló, le dijo que no necesitaba ninguna joya para ser bella. Al final, tenía razón. Después de la revolución se quedó sin joyas porque tuvo que venderlas para comprar comida. Con motivo de la boda, el joyero francés Chaumet expone las joyas que ha creado para Irina. Después, Félix hace un álbum de recortes sobre las joyas. Tenemos un álbum familiar donde podemos ver los regalos de boda de mi abuela. Mi abuelo los coloreó para que se supiera si eran esmeraldas o zafiros y anotó los quilates de cada piedra, si era de 12 quilates, de 3 quilates o de 24. Es un álbum muy interesante donde podemos ver todas las joyas. La colección de joyas de Félix es única. Entre otras muchas joyas, tiene la perla peregrina. Es una perla de un brillo muy poco frecuente. Es la perla más excelente de la historia. La perla se conoce desde al menos 1660 y ha sido propiedad de la familia real española y la francesa. En 1826 la compró la abuela de Félix, Tatiana Yusupov, que la llevaba en su oreja derecha. El arte de cultivar perlas no se desarrolló hasta comienzos del siglo XX. Por eso, antes de ese momento, las perlas eran muy poco frecuentes y eran tan valiosas como los diamantes. Hay una pequeña historia que me encanta y me parece maravillosa. Mi bisabuelo llevó la peregrina a Cartier para que estimara su valor. Cartier conocía la perla y, como no conocía a mi bisabuelo, pensó que era un ladrón. Llamó a la policía y a mi abuelo. Llegó la policía, llegó mi abuelo y rescató a su padre.
Félix e Irina viajan mucho por Europa. Como no son parte del círculo íntimo de la familia imperial, pueden viajar con libertad durante los comienzos de la Revolución. Sacó muchas obras de arte y joyas de Rusia antes de la Revolución. Tenía una casa en Suiza, un coche y un apartamento en París. Creo que también tenía una casa en Londres. No sabía que iba a haber una revolución, pero quería viajar con sus propiedades. Solo algunos saben que el hijo del zar, Alexei, heredero al trono, padece hemofilia. Un misterioso monje llamado Rasputin se muda con la familia imperial, que espera que pueda salvar al niño. Pero Rasputin parece estar ganando más y más influencia sobre Nicolás II, y mucha gente empieza a preocuparse, incluido Félix Yusupov. Félix y el gran duque Dmitri decidieron cargarse a Rasputin, que en ese momento era el gurú personal del zar y la zarina. En Rusia, todo el mundo dudaba de Rasputin, y a Félix no le gustaba el poder que pensaba que tenía sobre la corte. Así que él y el gran duque decidieron librarse de él. Al final lo envenenaron y le dispararon 3 veces, y así lo mataron. Nicolás II se enfrenta a serios problemas. Se están organizando huelgas en los ferrocarriles, las fábricas y las instituciones públicas. La gente se está muriendo de hambre y frío. La gran duquesa Vladimir no aprueba la forma de dirigir el país de su sobrino Nicolás y está muy preocupada por el futuro de la familia imperial rusa. La situación en San Petersburgo es tensa y decide irse a la ciudad balneario de Kislovodsk. Se sentía amenazada, insegura y vulnerable, así que se fue al Cáucaso. Todo se quedó donde ella lo había dejado, porque pensaba que regresaría en unos meses, cuando la tensión se calmara. Esta sería la última vez que la gran duquesa ve a San Petersburgo. Ha escondido todas sus joyas en una caja fuerte detrás de la pared de una de sus habitaciones en el palacio de Vladimir. El régimen imperial cae en 1917. Nicolás II se ve obligado a abdicar. La revolución rusa avanza bajo el mandato de Trotsky y Lenin. En agosto, la familia imperial se exilia en Siberia. Se marcharon en un tren lleno de equipaje. Y el equipaje estaba a rebosar de joyas. Montañas de joyas. Llegaron a la primera parada de su exilio, que era Tobolsk, en Siberia. Las condiciones allí no eran malas. Eran prisioneros, pero su vida era bastante normal y podían recibir visitas de curas y monjas de los monasterios cercanos. La familia conserva el ánimo porque piensa que es cuestión de tiempo que los liberen. Aún así, Nicolás II decide esconder bastantes joyas. Las pusieron en cajas y les pidieron a los curas y a las monjas que las escondieran en sus monasterios. 8 meses después, envían a la familia a Ekaterimburgo, donde los encarcelan en la casa Ipatiev, llamada la Casa del Propósito Especial. Cuando llegaron se dieron cuenta de que las condiciones no serían las mismas.
Las mujeres de la familia se cosieron las joyas y las gemas a los corsés para ocultarlas. Una noche despiertan a la familia y la conducen al sótano. Allí ejecutan a Nicolás II, a su mujer y a sus 5 hijos. Mientras un pelotón de fusilamiento asesinaba a Nicolás II y su familia en el sótano, las balas rebotaban en los corsés de las chicas. Los guardas no entendían lo que estaba pasando y estaban estupefactos. Como no morían de los disparos, tuvieron que apuñalarlas con una bayoneta para matarlas. La ejecución dura más de 20 minutos. Más tarde, descubren las joyas cosidas a la ropa y las que están escondidas en la casa. Guardaron todo lo que encontraron en la casa Ipatiev y en la fosa de la mina y lo enviaron a Vladivostok, en el Transiberiano. Pero las joyas desaparecieron. Seguramente alguien las robó. Nadie sabe cómo. También aparecen muchas de las joyas enterradas en Tobolsk, el primer lugar al que fue la familia imperial. Tras una larga tortura, una monja se derrumba y cuenta dónde están escondidas. Después de una excavación, encuentran 4 contenedores llenos de joyas. Se sacaron las joyas, se fotografiaron y después desaparecieron. Las robaron. Pero no encuentran todas las joyas de la familia imperial. Las otras cajas siguen en Tobolsk, en los monasterios, así de grandes, o el doble, llenas de joyas, pero no sabemos dónde. En el Cáucaso, la gran duquesa Vladimir se da cuenta de que no puede volver a San Petersburgo, donde tiene dinero y joyas en una caja fuerte del palacio de Vladimir. Estaba decidida a sacar las joyas y para ello contó con la ayuda de su hijo Boris. Tenía un amigo llamado Albert Stopford, que era una persona extraordinaria, porque a pesar de parecer un dandy, tenía una personalidad muy fuerte y era un hombre muy valiente. Albert Stopford es británico. Con su estatus diplomático puede viajar con libertad por el caos de Rusia. Se viste como un trabajador y se cuela en el palacio de Vladimir por la noche. Entró de noche y llevaba 2 maletas Gladstone grandes. Se dirigió a la caja fuerte y sacó todo lo que había dentro. Llenó las maletas de joyas. En una de ellas había 25 tiaras. Era una mercancía delicada, frágil y pesada. ¿Cómo iba a fingir ser un trabajador que llevaba una maleta de herramientas de fontanería cuando en realidad llevaba esa mercancía? Esa era la parte fácil, porque tenía 2 problemas, joyas y dinero. Tenía que llevarle el dinero a ella y tenía que sacar las joyas de Rusia. Stopford corre el riesgo de que le disparen si lo pillan con las maletas llenas de joyas. Es probable que el director de la Academia Imperial de las Artes le ayude a esconderlas. Los bolcheviques vigilan de cerca a Stopford, así que tiene problemas para sacar las joyas de la Gran Duquesa de Rusia. Al final, se topa con la solución. La Armada Británica está haciendo maniobras allí y está retirando sus tropas. La fortuna quiere que uno de los marineros se llame Stopford. Como distracción, el marinero viaja hacia Inglaterra, por Siberia, Japón y América. Al día siguiente, Stopford, el caballero, saca las joyas de la Academia de las Artes y viaja hasta Inglaterra, donde mete los objetos en una caja fuerte de un banco. Muchos miembros de la familia imperial están bajo arresto domiciliario en Crimea.
alejados de los disturbios de las grandes ciudades. La mayoría de las grandes duquesas y las familias ricas y famosas tenían una casa en Crimea. Era como un segundo San Petersburgo. Después del asesinato de Rasputín, Félix Yusupov e Irina se quedan en su gran residencia veraniega de Crimea, pero no están bajo arresto domiciliario como otros miembros de la familia imperial. Él no era un príncipe imperial y no consideraban imperial a mi tía porque se había casado con él. Los bolcheviques pensaban que Félix no era importante, o al menos no tanto como los romanos. Así que pudo viajar de Moscú a San Petersburgo y a Crimea sin ser detectado. Sin embargo, mi bisabuela, María Dagmar, estaba bajo arresto domiciliario en su residencia. La abuela de Irina, la emperatriz viuda, ha dejado sus joyas más majestuosas en San Petersburgo, porque pensaba que estaría poco tiempo en Crimea. Solo tiene sus joyas ordinarias en Crimea. Félix decide sacar las joyas de Dagmar de San Petersburgo, en especial su tiara favorita de perlas y diamantes. Félix fue al Palacio de San Petersburgo para buscar sus joyas y descubrió que ya se las habían llevado. Así que tuvo la mala suerte de volver a Crimea y ser el que le dijera a mi bisabuela que ya se habían llevado sus joyas. Dagmar se niega a aceptar que su hijo ha muerto. El brutal asesinato de Nicolás II y su familia pone fin al Imperio ruso. La situación es caótica, y en abril de 1919, el sobrino de Dagmar, el rey del Reino Unido, decide sacar a su tía y su familia de Rusia. El rey Jorge V envió el acorazado, Maalbra, para llevarse a Félix, a mi tía, a la emperatriz viuda, a mi abuela, a todos los hijos pequeños de mi abuela y a algunos grandes duques y duquesas. Parece que el barco estaba abarrotado. La emperatriz viuda opone resistencia cuando el capitán intenta que suba al barco. Le dije, mire, los bolcheviques están a pocos kilómetros. Si la encuentran, la matarán. No tiene elección. Al final se subió. Fue a la popa del gran buque de guerra, el Marlborough, y se alejaron. Mientras, no apartaba la mirada de Rusia. Se cruzaron con un barco que iba en la otra dirección, en el que viajaban rusos del Ejército Blanco. Cuando la vieron en la popa, empezaron a cantar el himno nacional del zar. Al final, llegó a Londres. Se había convertido en un incordio, así que se alegraron cuando volvió a Dinamarca. Como emperatriz de Rusia, Dagmar llevaba joyas magníficas. En 1919, regresa a su país de origen con sus joyas ordinarias. Ni siquiera tiene una tiara. Mi bisabuela María Dagmar solo tenía sus joyas más pequeñas, aunque eran bastante grandes si las comparamos con las de la mayoría de la gente. Se pensaba que eran joyas insignificantes para llevar en el día a día, pero ella y sus dos hijas estuvieron 50 años usando solo las joyas de esa cajita. En el Cáucaso, la gran duquesa Vladimir se ha enterado de la horrible noticia de la ejecución de la familia imperial y que la emperatriz Dagmar se ha marchado. En 1920, cuando la situación en Rusia era muy difícil, aconsejaron a la gran duquesa Vladimir que saliera del país. Pero ella dijo,
Mi hijo es el heredero al trono del zar. No puedo irme de Rusia, porque mi hijo va a ser el próximo zar. En 1920, la gran duquesa Vladimir tiene que aceptar que tiene que marcharse de Rusia. Es peligroso que se quede. Viaja los 800 kilómetros hasta el Mar Negro en su propio tren. Al final, consiguió salir de Rusia por Anapa y después se fueron a Italia, porque la alternativa era ir directamente a Constantinopla, que era una ruta más directa. Pero allí registraban a la gente por si tenían pulgas. Ella pensaba que eso era humillante, así que se fueron en un barco italiano, donde no lo registraron. Su buen amigo Albert Stoneford la recibe en Venecia. La acompaña a Contrecheville, una ciudad balneario francesa donde ha ido muchas veces. Cuando llegó, la invadieron las presiones, los terrores y las dudas. Temía los cambios y su salud empeoró. Estaba muy débil y murió en Contrecheville en 1920. Entierran a la gran duquesa en la iglesia ortodoxa rusa que ella misma había construido 9 años antes. Félix e Irina, que escaparon de Rusia con Dagmar, se han establecido en París. Igual que la emperatriz viuda, ellos tampoco pudieron sacar la enorme colección de joyas familiares del país. Pero una grata sorpresa los aguardaba en París. No sé si fue Chaumet o Cartier, pero cuando mis abuelos llegaron a París, recibieron una llamada telefónica que les decía que había una gran caja llena de gemas y diamantes. Fue un regalo del cielo, porque habían olvidado por completo que tenían esas joyas en Chaumet o Cartier. Tenían los medios para vivir bien, y cuando se quedaban sin dinero, vendían una joya. Así que tuvieron una vida tranquila, aunque con subidas y bajadas. La mayoría de las joyas de la familia están escondidas en los palacios de los Yusupov en Rusia. Félix empezó a esconder los tesoros familiares en 1917. Félix tenía una gran cantidad de objetos valiosos, no solo la colección de joyas, sino también cuadros, obras de arte y vajillas de porcelana. Fue precavido y decidió que iba a esconderlos en habitaciones secretas. Los sirvientes que lo hicieron eran de total confianza. Escondieron más de 1000 cuadros en estas habitaciones y ocultaron el resto por todo el palacio. El Estado soviético se ha quedado con todas las residencias de los Yusupov y las están convirtiendo en oficinas públicas. En el Palacio de Moscú, uno de los trabajadores descubre algo muy importante. En 1925 hubo un problema de fontanería en la casa y encontraron todas las joyas y objetos de plata que mis abuelos habían escondido bajo la escalera. Esperaban recuperarlas cuando regresaran de su exilio. Entre todas las joyas, encontraron la tiara con forma de sol que le había dado a mi tía como regalo de boda. La tiara con forma de sol de Chaumet, los collares de diamantes, la tiara de cristal de Cartier y todas las joyas de la más alta calidad van a desaparecer para siempre. En una de las imágenes que publicaron en los periódicos, habían colocado en una mesa todas las joyas y también objetos de plata y otras cosas. En la imagen se ve cómo están sacando las piedras preciosas de las monturas para quedárselas. En una de las imágenes están quitando las esmeraldas y los diamantes de una tiara de Irina.
Los bolcheviques no querían las joyas pequeñas, solo querían las piedras grandes, del tamaño de huevos de paloma y cerezas. Así que no sé lo que hicieron con las pequeñas, pero subastaron todas las grandes para quedarse con el dinero. Después de la expropiación, lo único que Félix conserva de las joyas destruidas son los recuerdos y los dibujos en su libro de recortes. Es una de las pocas cosas que Yusupov sacó de Rusia, y 60 años después de su boda, coloreó los dibujos con el color de cada piedra. Recordaba que este conjunto era de esmeraldas, este otro de zafiros, y los coloreaba en rojo, azul, blanco o verde, para recordar qué piedras eran, 60 años después de su boda. Félix se aferró hasta el final a la perla más bella del mundo, la Pelegrina. En 1953 tuvo que venderla. No se vuelve a ver la perla hasta 1987, cuando se vende en Christie's por $463.800. El comprador es anónimo y se desconoce el destino de la perla. En muy poco tiempo, el gobierno soviético ha confiscado joyas, piedras preciosas, oro, plata y obras de arte con valor de miles de millones de dólares. El régimen soviético estaba en bancarrota. No había dinero. Todo el mundo los invadía. El ejército blanco, los británicos, los franceses, estaban a punto de desaparecer. Necesitaban dinero. En los años 20, Emanuel Snowman, propietario de Warski, fue uno de los primeros en comprar todas las obras de arte de mi familia, en especial los huevos de Fabergé. Dejan que Snowman compre 12 huevos. Hoy los huevos de Fabergé se consideran irreemplazables. En 2004, el empresario ruso Viktor Belselberg compra 9 huevos de Fabergé a un coleccionista estadounidense por $90 millones. Gracias a su generosidad, ahora están en un museo de Rusia. Belselberg quería que volvieran a casa. El sistema soviético necesita enormes sumas de dinero para la propaganda y para apoyar la revolución mundial. Consiguen una fortuna por las joyas imperiales cuando las venden en varias casas de subastas por toda Europa. Era la mejor manera de conseguir la máxima cantidad de atención y así tener muchos compradores. Hubieran tardado muchos años si las hubieran vendido a particulares, porque eran muchas joyas y nadie tenía dinero para comprarlas todas. Así que era mejor gritar a los 4 vientos que iban a vender las joyas rusas. Pensaban que eso atraería a compradores de todo el mundo, y así fue. El mejor postor compra el esplendor imperial. Venden la tiara de perlas y diamantes de la emperatriz Dagmar, que Félix había intentado en vano recuperar de su palacio, en la casa de subastas de Christie's. La compró Gladys, la duquesa de Marlborough. Gladys llega a Londres desde Estados Unidos y se casa con el 9º duque de Marlborough. Su matrimonio dura poco, y la tiara de Dagmar tampoco pasa mucho tiempo en sus manos. Pasó de propietario a propietario durante un tiempo. La última propietaria y la última compradora fue la señora Imelda Marcos. Sigue en su caja fuerte. En 1978, la historia de la tiara cautiva a la primera dama de Filipinas y quiere comprarla. La tiara de Dagmar, ahora propiedad de Imelda Marcos, fue una de las joyas en exposición antes de la gran venta.
Solo siguen existiendo unos pocos objetos de esa exposición. El gobierno soviético vendió todas las joyas que tenía. Vendieron la corona que la última emperatriz llevaba en su coronación. Como habían acabado con la familia, no tenía sentido guardar las joyas y necesitaban dinero. Venden una de las coronas de la emperatriz y nadie la ha visto desde entonces. La corona nupcial de diamantes que llevaba todas las grandes duquesas en su boda está en el Museo Hillwood, en Washington, D.C. Lo más curioso es que Trotsky quería que se quedara con las piezas más históricas, los recordatorios del imperio. Tendrían que haberlas odiado, pero se las quedaron. Hoy, la gran corona y las regalías que llevó Nicolás II en su coronación en 1896 y la corona de la emperatriz están en el Kremlin de Moscú. El Ministerio de Exteriores sueco está organizando uno de sus archivos cuando encuentra 2 fundas de almohada con la inscripción «Propiedad de la Gran Duquesa Vladimir». Dentro hay más de 100 objetos de valor. Una gran parte fue creada por los mejores artesanos de Rusia, Fabergé y Bolin. No son joyas, son objetos para hombres. Muchos pertenecían a mi bisabuelo. Hay pitilleras, gemelos y cosas que llevan los hombres. El director de la Academia de las Artes de San Petersburgo ha estado guardando las fundas de almohada desde que Stopford las sacó del palacio de Vladimir, junto a las joyas de la Gran Duquesa. Después de la toma de poder de los comunistas, el director se las da a la gran delegación neutral sueca de la ciudad, que las envía por mensajería a Estocolmo. Llaman al príncipe Nicolás Romanov y le dicen: «Hemos encontrado estos tesoros después de 90 años». Lo primero que hizo el príncipe fue preguntar sin ninguna delicadeza que por qué los suecos las habían tenido durante 90 años. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la venta de los objetos Romanov. Nunca había vendido una funda de almohada, pero aquí está. Gracias. Por 500.000, vendido. Decidimos que lo mejor era vender los objetos y lo hicimos en Sotheby's. Fui a Sotheby's y los vi. Eran increíbles. Había una caja de este tamaño, con 2 retratos en miniatura de mis abuelos. Era una caja extraordinaria, con rayas verdes y blancas, creada por Fabergé para Vladimir. Es muy poco común encontrar algo de esa época que no se conozca ya. Después de 90 años, esto nunca había pasado, así que generó un gran interés por su increíble historia. Es una pena que ninguno de nosotros nos lo pudiéramos permitir. Última oportunidad, por 480.000 libras. Gracias. La venta recaudó 7 millones de libras. Después de la muerte de la gran duquesa Vladimir en 1920, sus 4 hijos heredaron las magníficas joyas que Stopford había sacado de Rusia, arriesgando su vida. Gracias a él, la reina Isabel hoy lleva la famosa tiara Vladimir. Bienvenidos a su primera visita oficial al Reino Unido. Ninguna de las joyas de la gran duquesa está en el poder de sus descendientes. Sus hijos tuvieron que venderlas para sobrevivir. Los ficheros de clientes de Cartier nos cuentan quiénes son los nuevos dueños.
El famoso collar de esmeraldas de la gran duquesa Vladimir fue una de las joyas que se vendieron. Con una parte, Cartier hizo un diseño para Barbara Hutton. La otra parte acabó en un conjunto de Elizabeth Taylor, que llevaba las esmeraldas de la gran duquesa Vladimir. El marido de Elizabeth Taylor, Richard Barton, compra las esmeraldas y se las regala a su esposa. Venden la impresionante tiara de zafiros de la gran duquesa al rey Fernando de Rumanía, que se la regala a su esposa María. En 1931, María de Rumanía le regala la tiara de zafiros a su hija Ileana por su boda. Después de la Segunda Guerra Mundial, Ileana huye de Rumanía con su familia. Van a Estados Unidos e Ileana vende la tiara para pagar los estudios de sus hijos. Posiblemente vende las gemas por separado. Se desconoce el destino de la tiara. La hija de la gran duquesa Vladimir, Elena, que vive exiliada con su marido, el príncipe Nicolás de Grecia, vende la tiara Vladimir, la favorita de su madre, a la reina María del Reino Unido por 28.000 libras. La reina María lleva la nueva tiara en la ceremonia de apertura del Parlamento en 1924. Es una tiara maravillosa. En la familia la llaman la tiara convertible, porque tiene círculos enormes de diamantes y dentro se puede colocar unas piezas colgantes, que podían ser perlas o esmeraldas. Así que la llamaba la tiara convertible porque se podía sacar las piezas y ponerlas en otro color. La reina María añade una nueva variación a la tiara. 100 años antes, su abuela había ganado 40 esmeraldas en una lotería benéfica, y el hermano soltero de María, Francisco, se las había regalado a su amante. Tras la muerte de su hermano en 1910, María consiguió recuperar las esmeraldas de Cambridge, y ahora se llevan en la tiara Vladimir. Hoy, la nieta de María, la reina Isabel II, lleva la tiara. La tiara Vladimir es el último de los grandes tesoros que nos cuentan la historia de las joyas del zar. Hoy, la mayoría de estas obras de arte se han robado, destruido o han desaparecido por completo. Pero estén donde estén, presenciaron la grandeza y la caída del imperio del zar.